Hola, ¿cómo están? Qué lindo verlas. Hola, Hola, buenas Cam. noches. Hola. No ¿Cómo sé estás? quién está con Motorola y con Galaxy. No alcanzo a distinguir. Hola. Tienen la cámara apagada, así que tendrías Sí, que esperar a o ver si... poner el nombre ahí para que podamos Sí. saber. Ujú. ¿A mí me escuchan o no? Sí, perfecto, No Prisi. puedo enganchar los auriculares para no tener Mm. ruido extra. A ver, voy a intentar de nuevo. Ahí están. Doris, ¿sabés algo de los chicos de Bariloche? Porque Valeria me comentó que Cecilia y Pablo se iban a conectar. No, no sabes O mucho sé de... que no, me dijeron que sí, pero no sé, lo mismo que Claro, Liliana. sí, Liliana también, viste, de Pegüeña, pero está en Buenos Aires, ya verdad, que también se claro. iba a conectar porque ella está trabajando con Sí, los sí, sí. mapuches, pero dijeron que sí, ahora vamos a ver cómo está la situación. Bariloche está bastante complicadito, ¿No? y Mucho, mucha mucho. nieve, nieve. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Acá ya hoy se cumplió un mes del paso cortado con Chile. Claro, ¿En ustedes también ahí serio? tienen, Impresionante, tanto tiempo que ha sí, estado sí, cortado. ¿Y qué sí. hacen los camiones? ¿Están varados ahí o Todos van? parados, sí, hay más de 3.000 camiones parados. Ay, no, pero y no pueden dar, bueno, ¿qué van a dar Y eso vueltas es lo que no se, no por se otro lado? entiende, o sea, que Claro, estemos a pasa que esta son altura del siglo XXI y que no muchos podamos metros de nieve. resolver esa situación. Todos los años es lo mismo. Exactamente. Sí. Pero esta vuelta es peor en cantidad de días Hay cerca. muchos, sí, ha llegado a Sí, 4 sí. metros en algunas zonas. Y Uh, el problema no es solo Argentina, el lado chileno está peor también. Y Así que aparte las es un lluvias, las tema, inundaciones, todo en Chile peor, sí, viene todo malo. claro. Así que bueno, esperemos que ya la semana que viene creo que vas a Mejora, resolverse. sí, porque Sí, acá también hace frío, ya no queremos más frío. sí, En realidad en Córdoba tuvimos las semanas de vacaciones, un sol bárbaro, después hermoso, un clima primaveral. Ay, qué lindo. Fue viento de locos y toda la semana ha estado nublado y frío. Hoy está helado también. claro, sí. Ups. No, acá tuvimos feo, las vacaciones feitas, feitas también. Claro. Lluvia, frío. acá ahora se ha puesto frío recién, porque hemos tenido días bastante cálidos, pero ahora está el sol y no se lo siente. Mm. Y ha dejado de llover, pero sí hemos tenido bastante lluvia, lluvia. Y los huesos lo sienten, por lo menos los míos, por lo menos yo. Algo más que los huesos, me parece, porque si fueran solo los huesos. Oh, yo me ha pegado duro los 57. ¿Qué quieren que les diga? Pero Eh, mal, digo. Sos joven todavía. Sí, Sí. Por diría. eso me preocupo, porque no he llegado a los 60 y ya. En Ahí fin. hay 3 más para admitir, sí. Se están uniendo. Jorge está viajando, en este momento está Ah, volando de Buenos Aires para acá. Supuestamente llegaba a las 21, pero ya ah, salió con retraso el avión, está viniendo de Paysandú, así que por eso no sé si mm, llegará, aunque sea al final, no creo, pero y Igual lo medio van a grabar, complicado. ¿no? Sí. Está sí, sí. grabándose, sí. Bueno, así que ojo con lo que hablemos. Que quede Oh, grabado. Que quede grabado. Hola, Buenas noches. Hola. Hola, Buenas Ali. noches a ¿Qué todos. tal? Bueno, pudiste, Ali. Hola, buenas noches. buenas noches. Hola, gracias.
¿Qué pasó con la Pache? Ahora me doy cuenta que se fue la Pache. Ups, cayó. Ah, Uh, no sé. la señora que llamó, que saludó, ¿puede poner el nombre en el recuadro así nos queda sentado quién es? Sí, en los tres puntitos dice renombrar o cambiar el nombre. Allí lo puede cambiar. Lo mismo que los otros dos, el Motorola y el Galaxy, nos haría bien que pongan el nombre, así sabemos. La Olguita, Rolando, ¿cómo está? Ahí está. Estaba habilitando el micrófono. Bien, bien. Justo hoy tuvimos control de la oncóloga, Ah, así que le habían mandado 2 o 3 estudios de control y bueno, Ah, qué bueno. gracias a Dios, todo dio bien. Así que le dijo, te voy a ver el año que viene recién, Olga. Ah, gracias a Dios. Así que sigue con la medicación que tiene y pero está muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Muy Ahí, bien. ahí levantó la mano. ¿Cuál es su nombre? A ver, que no lo podemos escuchar. Fíjate, ¿alguien sabe cómo se llama, Doris? ¿Alguien conoce? No, bueno, por eso necesitamos que te presente. Si no va a tener que escribir en el chat. Sí, también. O que le cambien. Ahí, ¿Alguno? Hola, habilita el Adriana. micrófono. Sí, estoy tratando de escribir. Yo soy Cristina Cuevas, Ah, instructora acá de Mar del Plata. Ya ujú, escribo, estoy tratando bien. de escribir. Ok. Si no, Graciela, que está, que el Zoom es de Tommy, podés vos, si pones Sí. en los puntitos, podés renombrar. Yo lo hago a veces en el de la en Córdoba, lo puedo hacer cuando estoy como Lo que anfitriona. pasa es que estás hablando tanto, Gladys, que Oh, no que le no da te dejo lugar a hacer el nadie para que trabajo. haga algo. Claro, puede ser, será posible. Dale. Ya, a ver, te hago Eh, coanfitrión a vos, así vos trabajás, porque como Claro. Rolando no sí, porque quiere, viste, trabajar, bueno, estás hecho coanfitriona, así que hacelo vos. Ah, bueno, dale que le queda la Ceci me dice que no puede entrar, a ver qué por pasa eso, de Bariloche. ya le pongo yo. ¿Viste cómo? ¿Quién dice que Cristina. no puede entrar, Doris? Cecilia de Bariloche. No está, no Ahí está, está ahí está puesto. Cristina, ahí te pusimos. Ahí está. La Adriana está cansadita. Hola, Adriana, Adri. Hola. te reconcentra. Sí. Ay, mami, también ahí. No, no, pongo porque la computadora. Buenas, buenas. Formosa presente. Tiene problemas de audio, Adriana, ¿sabes? Sí, qué raro. No, Patsy, Ahí está, ahí ahí la está. vi, ahí la vi. En cualquier Perdón, momento estoy con el aparece. celular porque se me ha trabado la computadora, se desconectó y todo, pero estamos ya casi todos Sí, Al momento o somos todavía 16, dice. 16. Bien, sí, se ha puesto a actualizar no sé qué cosa. Así que estoy desde acá. Adriana de Mendoza, ¿has podido entrar? No alcanzo a ver quiénes están, así que Adri Audio dice uno y el otro dice, ese es el audio de Adriana Goiburu. El sí, Galaxy A51 es Raquel de Cajal, Raquel Varela, bien, no sé, Raquel. supongo.
Raquel, ¿cuál Raquel? Sí. A ver, vamos a esperar a que nos conteste, así le Ya la- ponemos el nombre bien, que nos quede sentado. Hola Joaquina, Ujú. Ahí está, ahí se Ahí escuchó la está. voz de Formosa. la voz difónica. Los hermanos. Qué bien, ¿cómo estás, Joaquina? Ah, qué bueno. Falta Bien, Ruth Tapia yo también, ¿no? acá está. Con frío. Ah, está un poco muy fresco acá, Nora. Bueno, si quieren podemos ir arrancando mientras se van sumando los otros, porque la idea justamente es hacer un tiempito de conocernos. A lo mejor no todos nos conocemos entre los que estamos, por más que somos todos instructores en general y candidatos que están terminando ya. Así que vamos, Gloria, con el... Bueno, bueno, yo les voy a compartir este mapita, ¿lo ven? Sí. Lo único que no voy a poder sacarlo de esta forma, porque necesito mover los cartelitos. Y esto es un poco para conocer, estas son los pueblos originarios de nuestro país, y un poco también para conocernos entre todos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a presentar y vamos a decir a qué pueblo originario nosotros tenemos acceso, trabajamos con ellos, hay un acercamiento. Entonces, y si coinciden las letras, sería muy bueno. Por ejemplo, empiezo yo para que nos ambientemos con el juego. Mi nombre es Gloria Acosta y estoy en la provincia de Corrientes, dentro de, en la parte de Virasoro, más cerca de Misiones que de Corrientes mismo, y tengo acceso a los guaraníes. A ver si me permite ahí está. Entonces, tengo acceso a los guaraníes que se ubican bien al noreste de nuestro país. Muy bien, ¿quién quiere continuar? El que tenga ganas, el que quiera, me va diciendo. Adriana, Adriana, Dale, Bien, Adri. los tobas en el este y los wichís en el oeste. Bien, y vamos con los Tobas, tan cerca de Chaco y acá. Tobas es Formosa, Chaco. Ujú. Seguimos. ¿quién más se Dor- anima? Doris, Doris, Sí. Doris, bueno, yo estoy en la parte de Río Negro, Neuquén, y acá lo que más tenemos son los mapuches. los mapuches. Por acá están los mapuches. A ver, vamos corriendo. Por aquí. Más abajito, un poquito así, un poquito más bajito por ahí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí Ahí en está. el medio. Ahí está, Ahí se fue por abajo. ahí está. Vamos, llevamos 4 tribus, 4 pueblos. Bueno, Sí. yo soy ¿Quién más? Cecilia, y nosotros también estamos junto con Doris, somos de la parte de Bariloche, parte de Chubut, así que también estamos con los mapuches. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Yo, Sí. em, mientras vivíamos en el norte de Salta, estuvimos en contacto y tuvimos acercamiento con los wichí y también tanto en el norte de Salta y norte de Jujuy con Coya, Bien. en la Para zona de ya lo Abrapá, ubiqué, Alaquiaca, hemos sí. ubicado. Y acá, Salta, toda la parte del norte, Collas. Ahora estamos en Tucumán y acá no hemos tenido actividad Ujú. con pueblos originarios. Nosotros con Tommy hemos tenido nuestra experiencia con Wichís y Tobas, pero también con otros grupos que no aparecen aquí, como los Pilagás y Chorotes. Ujú. Y eso están Eh, ubicados en
Formosa, En Formosa también. Ujú. Formosa también. Bueno, tenerlos en cuenta para la próxima, agregar el cartelito de sus nombres. Sí. ¿Alguien más? Por acá, por Yo, Mendoza. Ah, bueno, yo, tu- dale. yo tuve una experiencia hace algunos años con los tobas en el Chaco. Ya. Bien, gracias, Cristina. Bueno, yo no tengo relación con ninguno de los grupos de pueblos originarios, pero por la zona donde vivimos en Santa Fe, podríamos tener más acercamiento a los mocovíes. Sí. ¿Mm? Por Yo, Y acá, acá, Liliana de Liliana. Neuquén. Sí, Liliana de Neuquén. Yo tengo clases bíblicas con grupos de las comunidades mapuche. Ajá. Inclusive en la localidad donde estuve trabajando en la escuela evangélica, los centros comunitarios evangélicos, casi el 50% de los alumnos eran de la comunidad mapuche. Y en la zona de Andresito, en Misiones, donde también trabajé, hemos trabajado bastante con comunidades guaraníes. Andresito, bien al norte de Misiones, Misiones. el norte de Argentina, sí. Perdón, ¿me repite su nombre? Liliana Villarreal, Liliana, de Villa Pehuen, Neuquén. Ajá. ¿Alguien más? Muy bien. Un Yo, saludo. Ay, perdón. no, está bien. Yo estoy con Doris también, que en la parte de Mapuche. Tehuelches, algunos en realidad están más ubicados para entre Chubut y Santa Cruz. Ujú. Por acá, ¿no? Sí, Bien, y Onas bien al sur. bien al sur, tal cual. Yo, Liliana, también el Señor me permitió trabajar con hermanos de la zona de Santiago del Estero, donde se habla mucho el quechua o quichua, y trabajé con, no sé si decir un hermano en Cristo, que ya falleció, don Sisto Palavecino, y con Ajá. él trabajé en la traducción de folletos evangelísticos, Ah, y él colaboró junto con el Instituto de Wycliffe, la traducción del Nuevo Testamento y la vida de Jesús, que el Señor me permitió trabajar con hermanos de esos lugares, donde en aquella época teníamos los discos en pasta, que solíamos ir al campo, en la zona donde especialmente se hablaba el quechua, para que ellos escucharan mensajes evangelísticos con esos discos en pasta, que se hacía girar con una lapicera y un cartón. Mm, Bueno, esas son historias. qué bueno. Desde Bueno, acá, Tommy, con Tommy le vamos a mandar un saludo a Liliana Villarreal, Oh, porque nosotros estuvimos también sí. trabajando en la Escuela del Agua Luminé, Ah, qué años hermoso. 84, 85, 86, y bueno, Sí, también hay sí, vi algunos tus nombres. Bueno, te cuento, Graciela y Tommy, que detrás de la escuela donde era todo campo de pinos y pinos interminables, ahora vive una familia que seguramente vos los recuerdas, a la comunidad Maliqueo, que se solía ir en carpas, se instalaban en el verano para enseñarles a leer y escribir a los chicos en la zona veranada. del arco, claro, Ajá. en la veranada. Y ahora el nieta de don Eduardo Maliqueo hizo su casa ya detrás de la escuela y el gobierno autorizó que tomaran posesión de esa zona. Mira. Así que Sí, ya se va a poblar. volvimos nosotros 27 años después de habernos ido y encontramos todo tan cambiado que está Ah, sí, hermoso, pero nos dio mucha claro. nostalgia Es que de ahora está el aquella fuerte época en que turístico. no había nada en esa época. Exacto. bueno. ¿Alguien más? Patsy, Patsy está. Ay, no sé. Sí. Rolando Ramírez, Sí, soy yo. veo tu rostro. Estuvimos juntos haciendo el curso de
instructor en Koblan. Ah, sí. Sí, en Estamos esa época igual. era, en Estamos esa época era iguales. tu novia y ahora es que es tu esposa. Mira qué lindo, qué hermoso. Hermoso. Decía Ah, no, Patsy, vos, sí. Mendoza. Yo estuve hace unos años atrás en San Rafael y no tuve contacto, pero en el campamento inventamos como que había una moneda y la moneda que usamos para el campamento con los chicos de Scout, era el huarpe. Ah, sí. Claro, sí, en San Huarpe, Luis y Mendoza hay Mendoza. huarpes. Sí, Sería bueno que alguien se sí. pudiera Ah, Sí, acercar. bueno, sí, en Lida, acá en esa zona hay Comunidades de la huarpes. Valle hemos estado trabajando, no yo, pero sí dentro del equipo de instructores ha habido algunos muy conectados a esas zonas donde hay comunidades huarpes. Claro. Ujú. Los que inventaron las acequias de Mendoza. Sí. Ah, Mira, Bueno, estos son los que todavía existen, porque muchos de los que están, los comechingones que fueron en Córdoba, ya no existen, ya no ujú. están. Los charrúas igual, Los los ponas querandí, tampoco. los onas tampoco, los querandí en la zona de Buenos Aires. Ujú. Entonces, pero los recordamos y lo importante también de que muchos de las comunidades que todavía existen, como después a través de los tiempos se han ido por ahí fusionando, tienen algunas costumbres y algunas palabritas de esos pueblos que ya no están. Es más, los comechingones, Córdoba, nuestra tonada cordobesa es de ellos. ¿Sabían eso, no? Nuestra tonada Ajá. bien cordobesa es de ellos. Y bueno, con mucho orgullo de nuestros orígenes. Continuamos entonces. ¿Alguien más se tiene que presentar? Yo voy a dejar compartir. ¿Alguien más no pudo presentarse todavía? ¿Estamos todos? Bueno, Muy muy bien. bien, bienvenidos a todos. Seguimos. Bien. Vamos a la parte de Sila. Eh, bueno, Gloria me pidió que compartiera algún testimonio del trabajo ahí. Y no es que ha sido un trabajo constante, sino ha sido una sola vez de trabajar talleres en la zona de Santa Victoria Este, que es al norte de Salta, pero es un lugar que está limitando con Paraguay y Bolivia. Y después en la zona de Jujuy, de la Puna Jujeña, en Abrapampa y un poco más al norte también, en el dictado en aquel entonces eran el nivel 1. Y Miriam Prieto, antes de estar casada, ella estaba ya también en Abrapampa trabajando con el nivel 2 en las iglesias ahí bautistas. El compartir un testimonio, hay muchas cosas que podemos decir de estos grupos. Para mí fue un desafío grande porque sentí en el momento que no estábamos quizás capacitados para llegar de la manera, de la mejor manera. Es lo que nosotros con mi esposo sentíamos cuando nos invitaron a participar en el proyecto de capacitación, una mínima capacitación, porque en realidad fueron 3 talleres convocados por iglesias bautistas de la zona de Santa Victoria Este. Y era un grupo bastante cerrado de iglesias porque después nos enteramos que habían otras iglesias más, pero no habían sido invitadas en esa oportunidad.
y ellos trajeron los maestros que venían de distintos lugares, bastante alejados, a tomar la capacitación. Y los 2 últimos días nos fuimos a distintos lugares, llevados por ellos mismos que ya habían armado a dónde íbamos a ir y quiénes iban a ir a esos lugares, para armar un tiempo con los niños. Era justo a esta altura el año pasado, era también aprovechando el tema del festejo del Día del Niño. Las cosas que más nos costó fue tratar de llegar con claridad, porque al principio creíamos que no nos estaban entendiendo. Era lo que yo sentía. Fue un golpe duro, lo digo porque uno está acostumbrado a dar cursos, a compartir y a tener mucha devolución, mucha ida y vuelta de parte de los que están tomando la capacitación o escuchando el taller, ¿verdad? Pero en esta oportunidad eran muy tímidos, silenciosos, muy encerrados en sí mismos, lo que nosotros veíamos. Y yo le decía a mi esposo, le digo, George, yo no sé si ellos están entendiendo lo que estamos compartiendo. Y él me dice, bueno, estamos bajando lo más sencillo, dando lo más sencillo. Acá está Lorena en el grupo, Lorena Guaymas estuvo con nosotros. Fuimos invitados por las iglesias de ahí, a cargo de Joaquina y su esposo, Joaquina Canaviri también está acá. Y bueno, Lorena creo que también ha tenido la misma percepción de que no nos entienden. Hicimos demostraciones las que pudimos para ir a lo más práctico. Y cuando practicábamos lo que íbamos a hacer, cuando vayamos a la localidad que nos toque, yo trataba de decir, bueno, ¿cómo desarrollaríamos una hora feliz y quién hace qué? Y solo escuchaba risas de parte de las 4 hermanas que estaban en mi grupo. Para mí era una sensación muy, muy difícil, porque yo digo, ¿se están burlando o de verdad se ríen porque no entienden nada? Se hablaban entre ellas y yo dije, ay Señor, hace vos lo que falte porque yo no me siento capaz. Y cuando fuimos al lugar que nos tocó, que se llama Alto la Sierra, tuvimos que hacer un camino de 3 horas por huella en una camioneta viejísima, doble cabina, que unos hermanos saben remanejar por esa zona porque cualquiera no entra ahí. Y iban quedando los maestros en lugares donde no había nada. Y tuvieron un poco de piedad de las más viejitas y nos llevaron a un lugar que se llamaba Alto la Sierra, donde nos hicieron dormir en casas de unos pastores. Ahí pasamos un hermoso tiempo, conocimos hermosos hermanos y al día siguiente a Lorena la mandaron para un lado, a mí me mandaron para el otro y ahí descubrimos, yo en lo personal, creo que Lorena puede compartir lo mismo, que habían entendido mucho más de lo que de lo que yo pensaba. Cuando ellas se presentaron enfrente de sus niños, los que ellas conocían, y les hablaban en wichí lo que iban a hacer y quién era yo, era lo que yo estaba tratando de entender, eran otras personas. Y en la llegada que ellas tenían a los pequeños era increíble. Y enseñaron el texto en wichí, pero estaba escrito en castellano, hicieron tal cual habíamos hecho las demostraciones nosotros en la capacitación, y el Señor la verdad que nos sorprendió. Y vimos personas tan sencillas, tan humildes, con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de querer seguir haciendo el trabajo con los niños mejor, porque eso es lo que ellas nos decían. Ahora podemos hacer cosas nuevas, cosas que no habíamos hecho antes. Y en verdad el Señor fue bueno con nosotros porque a pesar del clima y del lugar hostil, pudimos
trabajar con los niños y con estas hermanas. Digo hermanas porque la mayoría eran mujeres. En esas culturas la mujer hace todo este trabajo, son muy pocos los hombres que están. Eh, Así que fue una experiencia linda. ¿Que la volvería a hacer? Sí, la volvería a hacer. Quizás llevando otras cosas, y lo más lindo es que seguimos en contacto con Daniela, una de las hermanas que tenía su celular y su WhatsApp, y ella me muestra que está usando el material que le dejamos y todas esas cosas. Es lindo saber que el Señor sigue trabajando en sus corazones, ¿no? Eh, bueno, eso, para compartir. Qué maravilloso. Gracias. Bueno, le damos gracias a Dios y que el testimonio de Priscila se pueda multiplicar por muchos. Eh, Cuando me pedían para compartir el devocional esta noche, a mí me vino a la memoria una situación de la cual nos relata la Biblia, la palabra de Dios en Génesis capítulo 11. Pero pensando en la introducción, decía, ¿cuál será el edificio más alto del mundo? Y cuando le consultaba al señor Google cuál será el edificio más alto del mundo, el señor Google me tiró tres edificios, em, cada uno ubicados en distintos lugares. El más alto, dice, está en Dubái, es el edificio Burj Khalifa, que dice que tiene 828 metros de alto. El siguiente es el de, está en Malasia, el edificio Merdeka, que dice que tiene 679 metros de alto. Y el tercero en altura en el mundo es en la Torre de Shanghái en China, que según el señor Google tiene 632 metros de altura. La verdad, edificios impresionantes, construcciones impresionantes. Pero yo cuando miraba en estos edificios pensaba cuál sería el propósito de los que lo crearon, ¿no? ¿Cuál sería la intención, la finalidad? Pero me hizo acordar de un edificio del cual nos habla la palabra de Dios, allí precisamente en Génesis capítulo 11, que es del intento de construir la Torre de Babel. Allí la Biblia nos cuenta que se intentó este edificio con técnicas arquitectónicas muy modernas, pero podríamos decir, la Torre de Babel fue el edificio que no fue. No llegó a concretarse. Y bueno, voy a leer la escritura y yo hice ahí unos PowerPoint con los versículos para que si los tienen, los que están leyendo en computadora los puedan seguir. Dice Génesis 11:1, dice, hubo un tiempo en el que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Cuando la palabra de Dios nos habla de esto, nos está hablando del origen, podríamos decir así, de los idiomas. Pero hace unos días me tocó dar una clase, una lección sobre Josué, y me llamó la atención un texto en la palabra, en Josué capítulo 4, versículo 24, que Dios le dice a Josué que el propósito que él tiene con todo lo que él hace milagrosamente es que todos los pueblos de la tierra lo conozcan, que todos los pueblos de la tierra sepan que Dios y que la mano de Dios es poderosa y le teman, le respeten a Dios. Y en esta tarde nosotros estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Que todos los pueblos puedan conocer al Señor y que todos los pueblos puedan respetarlo a Él como lo que es, como Dios. Dice, volviendo a la lectura de Génesis 11, podemos continuar ahí, Tommy, por favor. Dice, hubo un tiempo en el que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron que había una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Lo primero que muestra la escritura, luego dice que
allí hubo una gran convocatoria. Y en esa gran convocatoria, una convocatoria multitudinaria, dice, encontraron un lugar donde todos los habitantes dijeron, acá nos podemos establecer. Y entonces dice, se establecieron allí y comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos y con fuego. En esa región aclara se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Y entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Había una unidad en la convocatoria, y muestra el poder que tiene la unidad, pero también había una motivación que estaba allí. Había, podríamos decir, unidad de sentires, pero tenían una motivación que no es muy sana. En principio lo que dice es que ellos querían concentrarse en ese lugar, establecerse allí, cuando sabemos que el mandato de Dios en principio fue que el hombre se multiplicara y que poblara toda la tierra. Y esto iba en contra del propósito de Dios, que era que la población se extendiera por distintos lugares del planeta y que la tierra fuese poblada. Y ellos establecieron esto como una premisa, ¿no? Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llega hasta el cielo, y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. También da la impresión de que ellos pensaban que de alguna manera, con su esfuerzo, podrían llegar al cielo, ¿no? Como aquel que cree que si se va al cielo cósmico, al cielo geográfico, va a estar más cerca de Dios. Pero parece que no era una impresión correcta. Y vamos a ver qué sucede, cómo actúa Dios y cómo ve Dios esta situación. Pero dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después, es como de esto dice, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Otra vez, el valor de la unidad, el valor del esfuerzo mancomunado, el valor del acuerdo. Pero, ¿qué decide Dios? Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros y de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Es como que, bueno, el pueblo o la humanidad tenía un propósito. Algunos interpretan que aún ellos con su esfuerzo era como que querían llegar a Dios, como diciendo, nosotros con nuestro esfuerzo vamos a llegar a Dios, pero en sí lo que seguro podemos decir, si se cumplía el propósito que ellos tenían, la motivación con la que hicieron esto, se iba a obstruir el plan de Dios de que la humanidad se distribuyera sobre toda la tierra y pudieran ser administradores en todo el planeta. Cuando nosotros miramos esto, bien podemos pensar en que acá el idioma se transformó en una gran barrera. Vemos las lenguas, los idiomas, como barreras comunicacionales, como impedimentos, que en este caso Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque él sabía que se había distorsionado. Dice el versículo 9, por eso la ciudad se llamó Babel, que quiere decir confusión, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con sus distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Pero seguimos con la lectura, no sé si Tommy puede avanzar con los versículos, pero en Hechos capítulo 2, la Biblia nos habla de otra gran convocatoria. Esta convocatoria dice, Hechos capítulo 2, versículo 1, que fue en la fiesta del Pentecostés. Y cuando llegó el día
de Pentecostés, dice, estaban todos ellos juntos, estaban unánimes, estaban con una unidad de sentir. Este grupo, que es en el aposento alto, se estiman que eran unos 120, estaban allí reunidos orando, esperando la promesa que Dios les había dicho. Dios les había dicho, y lo registra la Biblia en Hechos 1:8, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ellos estaban allí, permanecían unidos, permanecían orando. Y como dice el texto de Hechos 2, estaban todos unánimes juntos. Había una convocatoria, pero había una motivación muy distinta a la de la situación en tiempos de la Torre de Babel. Estaban allí reunidos para, en obediencia a Dios, para cumplir el propósito de Dios y en la manera que Dios lo había establecido. Bueno, nos cuenta la Escritura que entonces vino sobre ellos de repente del cielo un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos y comenzó a manifestarse y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice la Biblia, sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez las lenguas, pero esta vez era algo diferente. Había una multitud de personas que hablaban distintas lenguas, pero esta vez las lenguas no eran una barrera en la comunicación. ¿Por qué? Porque esta vez las lenguas eran la manera en que Dios había establecido que personas de distintos lugares del mundo que se habían reunido ahí en Jerusalén por el Pentecostés, todos en su idioma glorificaban a Dios. Y aún experimentaban que otros que no conocían esas lenguas también pudieran hablar y dar gloria a Dios, porque el común denominador dice que en todos los idiomas se daba gloria a Dios. Dice Génesis 2:11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y acá vemos la unidad, el poder de la unidad, pero también la importancia del propósito correcto. Y hermanos, nosotros estamos acá reunidos y tal vez podemos pensar que somos pocos o muchos, según como lo veamos, pero en ese momento, en la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, nos cuenta que era un grupo de hombres, estaban los discípulos, estaban las hermanas, los hermanos, las discípulas, los discípulos, estaban parte de la familia aún del Señor ahí, pero lo que cambió es que vino la presencia del Espíritu Santo. Estaban juntos orando, estaban juntos esperando en lo que Dios les había prometido. Y ahora llegaba el momento de empezar a anunciar las buenas nuevas del Evangelio desde la ciudad donde estaban, desde Jerusalén a toda la provincia, que era Judea, a otras regiones diferentes, con otras características, como era Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. La presencia del Espíritu Santo en el Pentecostés produjo tal conmoción en ese momento que miles de personas se reunieron y el apóstol Pedro tuvo oportunidad por primera vez de predicar el Evangelio a las multitudes. Y nosotros hoy estamos reunidos para orar, nosotros hoy estamos reunidos para compartir experiencias como lo hemos hecho. También sería bueno que podamos quizás unificar criterios en cuanto a cómo vamos a intentar y cómo vamos a llevar a cabo esta tarea de multiplicadora, la tarea de poder anunciar el Evangelio a los niños,
pero que nosotros seamos instructores de maestros que a su vez, como escuchamos, puedan llevar el Evangelio a niños y adolescentes en su propio contexto cultural, respetando sus costumbres y, por qué no, también en su propia lengua, en su propio idioma. Este espacio que hoy se abre es precisamente para que podamos unificar en esto, que tengamos unidad, en la visión, en el sentir, en el deseo de cumplir la misión del Dios que dijo, del Señor que dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y que, como fue el texto de la convocatoria de esta reunión en Apocalipsis 5:9, si no recuerdo mal, sí, que allí la palabra de Dios dice que en el tiempo final estarían reunidos los seres celestiales y aún iba a haber cántico allí declarando: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y el que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos es el Cordero inmolado. Porque tú fuiste, dice la palabra, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, de toda tribu, de todo pueblo, de todo lenguaje, de todo idioma, que podamos nosotros eh, de alguna manera llevar a cabo esta tarea, y que el resultado sea: estamos aportando al llamado de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, con las armas que Él nos dio, y deseando sinceramente que muchos niños de los distintos pueblos originarios que hoy hemos mencionado puedan conocer a Cristo, puedan tenerlo como Salvador, y puedan también ellos adorarle a Él. El desafío es grande, y yo miro acá en el grupo y digo, somos 18. Qué poquito podríamos decir. Pero si tomamos los 11 que quedaron después del traidor de Judas, esos que quedaron con un puñado precioso de mujeres dispuestas a cumplir la tarea, hicieron que el Evangelio llegue hasta nosotros, hasta lo último de la tierra. Así que el desafío, hermanos, hermanas, esta noche es que podamos ver cómo nos apropiamos de esta herramienta, y de una manera ordenada, en el sentir, en la misión y en la forma de llevarlo a cabo, podamos alcanzar, y que niños de otras tribus puedan también glorificar al Salvador y puedan honrar a Dios, el Dios que ama a las naciones. Ese es el sentir que quería compartir con ustedes esta noche. Bien, gracias, Rolando. Qué lindo pensarlo de esta forma, ¿no? Ese día en que estemos toda lengua, pueblo, tribu, nación, delante del trono, alabando, todos unidos. Em, Hace mucho tiempo, Graciela tuvo la inquietud y el interés de ponerse a revisar todo lo que damos en el Lesson 1 y tratar de hacer una especie de manual específico con mucho menos, digamos, con contenidos más adecuados y más trabajado para las comunidades donde, sobre todas las cosas, haya gente que habla en otro idioma, que eso complica un poco más. Así que bueno, la idea era poder comentarles a ustedes de qué se trata este material que está disponible para que lo podamos usar, pero bueno, queríamos que Graciela lo presentara, que pudiera comentarles a ustedes de qué se trata y qué cosas son las que ella ha trabajado puntualmente acá. Así que le vamos a dar la palabra a Graciela y Tommy para que nos comenten y nos puedan informar de esto, que es un enorme avance, y creo
que es muy, sería una tontera tener esto guardado y no poder usarlo en las capacitaciones que se puedan dar en estos lugares. Así que, Graciela, te concedemos la palabra. O Tommy. Am, creo que tengo abierto el micrófono. Sí, bueno. Sí. ah, Buenas noches. Perdón. hable, Iba a, hable, habla iba a que... decir algo primero. Yo quiero aclarar que esto ha sido un trabajo encomendado por el Consejo de Educación, que en ese momento yo conformaba parte, y lo llevamos a cabo con Tommy desde entonces. Por eso, antes de presentar el manual, como Patsy me invita, acordamos con Tommy que él iba a hacer una reseña de cómo fue el recorrido, cuál fue la experiencia, porque el manual es fruto de eso, de trabajo que hicimos entre los dos. Así que primero va a participar Tommy. Ujú. Bueno, bien, esperemos que arranque. Bueno, en julio, eh, Mr. O, ¿sí? Eh, hubo a ver que estoy poniendo esto, aquí está, correcto. ¿Se ve bien ahí? Mr. O fue su cumpleaños, pero nunca se perdió la visión de alcanzar a los niños y formar maestros para que sean quienes puedan alcanzar a los niños, ¿no? Y lo primero de contarles de que eh, si ven el mapa queda más o menos a esa, es más aún si uno tiene que ir a Santa Victoria o Santa Ana o al Lote 8 o demás, son 200, 300 kilómetros más y por los caminos que estaba contando eh, eh, Priscila, ¿no? Eh, este mapa que ven aquí es la diócesis de la iglesia anglicana. Y si ven ustedes, abarca Salta y abarca Formosa y abarca el parte del Chaco también. Y este trabajo que estaba diciendo Graciela, que fue comentado por el Departamento de Educación, desde el Departamento de Evangelismo trabajamos en forma mancomunada, ¿no? Tratando de hacer los esfuerzos también en este área. Y como la mayoría sabe, durante el mes de hace 2 semanas volvimos de esta zona precisamente donde estuvimos trabajando. Esta es la zona que estaba contando eh, Priscila, que fue el primer lugar donde estamos, este Santa Victoria Este es donde está, y San Luis, ¿no? Es el pueblito que queda ahí en la triple frontera. Aquí fue donde los anglicanos pusieron su primera iglesia, que después quedó bajo el agua, que era Misión La Paz, ¿sí? Ah, si usted quiere comer un sábalo rico, tiene que ser un sábalo del Pilcomayo, porque no tienen gusto a barro como lo del Paraná. Pero la gente está hambrienta, ahí como decía, de recibir formación, materiales. Dice, tiene material, siempre decían. Y quienes nos abrieron la puerta fueron Cristóbal y Elenita. Cristóbal y Elenita, Cristóbal es inglés, Elenita es salteña, y Elenita, cosa rara, fue adoptada por la comunidad en Santa María, y ella tiene su casa ahí. Un blanco, un criollo no puede tener su terreno en un lugar así, pero sin embargo ellos estuvieron dispuestos abrirnos las puertas en el año 2017, ah, para saque la cuenta, hace 9 años,
que estamos viajando y relacionándonos con ellos, esa distancia, y no es fácil, no fue fácil. Ellos nos permitieron visitar diferentes comunidades y este es el obispo Nicolás con su esposa, y en la primera visita que fuimos, Catherine me dijo, estamos agotados de personas que vengan, estén un día, piensen que hicieron patria y después no vuelvan nunca más. Y a mí eso me afectó mucho, porque a veces en esfuerzos como chispazos eh, perdemos la oportunidad de continuar, y eso fue un desafío para nosotros. Y empezamos a juntarnos, el Estado allí, el gobernador ha hecho varias iglesias, y este es en el Potrillo. En la primera vez que fuimos y estuvimos visitando a los hermanos. Y cada vez que íbamos, estaban hambrientos, y este es un testimonio que quizás después cuente Graciela, cómo durante la pandemia esta hermana con un folleto estuvo predicando a los niños en su casa y también en el eh, hospital, ¿no? Usted va a encontrar un poquito de niños o un montón de niños en todos lados. Esta es, en cada lugar que usted iba, las personas estaban dispuestas a escuchar, y una de las cosas que dijo Priscila, a una persona que habla uno o dos idiomas, yo tenía unos amigos alemanes, hijos de alemanes, y hablaban alemán, inglés y español, y yo le digo, ¿en qué idioma orás? Y uno me decía en alemán, el otro me decía en inglés, el otro me decía en español, pero eh, tenemos, una de las cosas que tuvimos que aprender es que su estructura de pensamiento es diferente por su formación, por su cultura, por su idioma. Entonces, como decía Priscila, parece que no te entienden, pero realmente sí te entienden. Y quizás se toman más tiempo, o quizás uno debería tomarse más tiempo en responder y en hacer las cosas como toman ellos al, al recibir algo. Realmente aprendimos y seguimos aprendiendo un montón de cosas, y cada vez las personas eran más las que querían venir a aprender para formar, y tal cual decía Priscila, estar eh, recibiendo para ver. Esto es una de las cosas que ellos aprecian mucho en uno de los equipos misioneros. Durante 8 días, los equipos convivieron en este asentamiento de gente desplazada del Pilcomayo por las inundaciones. Y acá vimos unas cosas, tal cual les decía. Vino una camioneta, empezó a tirarles cosas a la gente. Por supuesto que las fueron a buscar porque tenían... Pero después se fueron, no era significativo para ellos. Cuando una de las cosas que realmente fue de bendición para nosotros fue el pasar tiempo con ellos. Si estás, necesitan tiempo para que vos compartas, y quizás te sientes solamente y puedas decir, bueno, voy a aprender yo de cómo son ellos. En cada lugar que hemos estado, esto es en Misión La Paz, en el puente que cruza para eh, Paraguay. Y aquí es una cerquita ahí de donde estuvo Priscila, en Santa Victoria. ¿Eh? Aquí había 200 personas que se estaban formando y tienen un seminario volante que ellos estaban recibiendo la formación de la misión anglicana, y nos invitaron a compartir con ellos este tiempo.
Y después también podemos hacerlo en el CEFA, en su seminario que tienen para las personas, o sea, tienen la puerta abierta, tienen el corazón dispuesto y muchas ganas de aprender. Esto es el resultado del año siguiente de las cosas, cómo ellos recibieron ¿eh? lo que habían aprendido y lo transmitieron a los niños y entre ellas también. Pero algunas cosas, tiempo, decía Julio Chamizo, tiempo y esfuerzo esenciales para cualquier logro. Necesitamos tiempo, necesitamos invertir porque las distancias son grandes, necesitamos gente que esté dispuesta, no una vez, sino con el corazón dispuesto. Y me encanta el devocional de Rolando, ¿no? Me gusta mucho el versículo 4 que es esencial para poder trabajar y para poder hacer las cosas. Este, este pueblo habla un mismo idioma y nada los hará desistir de lo que se han propuesto. Si hablamos lo mismo, si tenemos el mismo objetivo, si estamos unidos tal cual decía, podemos empezar a trabajar de esta manera. Y después, no, no tienen dificultad ellos, tienen una manera diferente de pensar y de ser, una espiritualidad diferente eh, a la que nosotros estamos acostumbrados, una forma de vivir diferente en comunidad. Y Graciela ahora les va a contar y les va a decir de lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo sobre ellos y sobre cómo compartir. Graciela. Como fruto de todos estos años, eh, fuimos tratando de armar un programa y lo hemos volcado en este manual que ahora les vamos a mostrar, pero que tenemos que aclarar, no es, es como un borrador, porque no podemos ser taxativos y decir hay que dar esto así, así y den estos temas con este apunte. Eh, Porque las realidades van a diferir mucho. ¿Sí? Estos son principios generales para que adaptemos según lo que nosotros vayamos viendo cuando llegamos a una comunidad. Por eso, como les decía Tommy, eh, a nosotros lo que nos recomendaron los misioneros, nosotros empezamos pidiendo consejo y yendo a conocer. Y lo que estos misioneros que les mostró al principio, Cristóbal y Estelita, nos taladraban la cabeza era que se trate de usar el idioma todo lo posible, que vayamos y los conozcamos. Las primeras veces era recorrer, que ellos nos llevaran a los distintos lugares y que nos conocieran, ir tomando confianza nosotros con ellos y ellos con nosotros. Por eso, si bien por ahí está la oportunidad de dar talleres, como nosotros hemos dado en muchos de los lugares donde Tommy le estaba mostrando y como le pasó a Priscila, eh, bueno, la idea es poder tener un curso que sea específicamente para estas realidades y nos saquemos de la cabeza el Essen. El Essen no va para esta realidad, por varias razones. Todos sabemos que ya de por sí el salto a tener el primero y segundo nivel al Essen, no sé a ustedes, pero a mí me está costando muchísimo que la gente, que los alumnos lo reciban. Los alumnos en mi contexto, en mi realidad, ¿sí? Porque es, salta directamente a la profundidad que nosotros teníamos en el tercer nivel al realizar el estudio inductivo para preparar la lección. O sea que no podemos ir con eso. Aparte tenemos un libraco así lleno de apuntes, ¿no es cierto? Y de lectura. Entonces, no porque ellos sean, no sean capaces. A ver, entre ellos vamos a encontrar, así como algunas personas
semianalfabeta, otras personas que tienen un título terciario, ¿no? Y quizás esas personas que tienen un título terciario después, por otro lado, hagan un ESEM, ¿sí? Pero con lo que nos vamos a acercar para sus realidades, y estamos hablando de comunidades que están viviendo con su cultura y en la mayor parte de ellas con su lengua como primera lengua. ¿M? Entonces estamos tratando de que se haga un curso que sea específico para ellos, ¿eh? Que van a ver ustedes, va a tener muchos elementos medio como de lo que era el primer nivel y de lo que es un super seminario, ¿sí? Más cerca de eso que de un ESEM. Yo voy a tratar de ir mostrando después en un PDF, porque manualcito está en un PDF, pero los objetivos se los voy a leer, que los hermanos creyentes de los pueblos originarios, porque nosotros no somos directamente quienes estamos yendo a evangelizar a los niños. El propósito de este proyecto es preparar maestros de sus pueblos que sean ellos los que evangelicen a sus niños y en un escalón más alto, del cual quizás después vamos a enfatizar, detectar entre esos maestros quienes puedan ser formados como instructores. Ese sería el ideal, que ellos mismos sean sus instructores, que van a saber cómo acercarse mucho mejor que nosotros, ¿sí? Entonces, que los hermanos creyentes de los pueblos originarios se concienticen acerca de la necesidad de evangelizar a los niños y preadolescentes de sus grupos, se comprometan a evangelizar a sus niños y preadolescentes en forma personal y en actividades dirigidas a los mismos, y que utilicen herramientas básicas para la tarea de evangelización y enseñanza a niños y preadolescentes. Las realidades que nosotros vimos es que en algunas de las iglesias tenían lo que ellos llamaban escuela dominical, pero como tenían poca formación, vemos que es algo muy elemental, ¿sí? Y en muchas no estaban teniendo actividades con los niños. Los niños están integrados a en su comunidad, entonces también están integradas las actividades de la iglesia, pero también están sintiendo dolorosamente que los niños se les escapan, porque ha habido un salto grande en la escolarización, que es buena, pero ellos sienten que se les van los niños, de tener una forma de transmisión intergeneracional. Pocas generaciones atrás los saberes los transmitían los abuelos a los niños, los padres a los niños, para la supervivencia en su medio. Y ahora los niños se los sacan de eso, se los ponen en la escuela con saberes que por ahí ellos sienten que no son los que les van a servir. Y además está la invasión de la tecnología, todos tienen un celular, sienten que los niños en vez de escucharlos a ellos están con la televisión, y la verdad que la droga y los mismos dramas que tenemos nosotros también los invaden a ellos. Cuando estuvimos ahora en julio en el lugar donde me tocó estar, me dolió tanto, no lo podía creer cuando la chica que estaba que era nuestro contacto, porque fue alumna nuestra con Tommy ahí en el CEFA, eh, le digo, ¿tienen problema con la droga? Y me señala un nene. Ese Jere, mi sobrino de 11 años, estuvo al borde de la muerte por sobredosis. 11 años. Entonces, se les van escapando y como para ellos la comunidad es evangélica, es cristiana, nos enfatizaban los misioneros que hay que concientizarlos de que tienen que ser evangelizados con una invitación a recibir personalmente a Cristo, ¿sí? Esa cosa que por ahí está en los contextos, por ejemplo, católicos, que parece que porque fueron bautizados están todos adentro, también nos decían que estaban adentro. Yo estoy hablando de las realidades que vivimos nosotros. Esto no quiere decir que se traduzca para todos los otros grupos que mencionamos al principio, ¿sí? Pero a tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces,
este manualcito es como una orientación para esto, ¿no es cierto? Como decía al principio, conviene entonces no ir y dar un curso express. Por ahí podemos dar algunos talleres, pero cuando ya damos un curso, eh, que haya más contacto y hay que reconocer que hay una gran dificultad por las distancias y por la dificultad de traslado, ¿sí? Ahí comentaba Priscila que después para ir ellos al lugar donde se hizo la práctica ahora feliz tuvieron 3 horas en una camioneta por unos caminos que, mamá mía, ¿no es cierto? Y que si llueve y que si no llueve, ¿no es cierto? Te quedás aislado. Entonces, nosotros lo que pudimos hacer fue este curso que era, eh, eh, ¿cómo se dice? Una prueba piloto, se hizo en varios años, ¿sí? Ellos organizaban los encuentros porque ellos están acostumbrados a hacer esos encuentros que vienen de las comunidades lejanas y pasan 2 o 3 días todos juntos, duermen en el piso, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de encuentros a través de los años. Algunos años pudimos ir 2 veces, pero otros años una sola vez. Y bueno, el curso este entonces, aunque a ustedes les parezca cortito, nos ha llevado varios años terminarlo. Y quizás no fueron todos los mismos alumnos, pero nosotros íbamos tomando asistencia, tomando nota, entonces se les dio un reconocimiento a los que habían estado en todos los encuentros, ¿no? Y a veces venían de tan lejos, de tan lejos. Y nosotros sí tuvimos hombres que quisieron, me acuerdo uno puntualmente que se vino desde Tartagal hasta donde estábamos nosotros en moto, no sé cuántos kilómetros y cuántas horas. Un hombre con una cara que si ustedes se lo cruzan a la noche en una calle, esconden a los chicos, les digo. Pero cuando hablamos, un deseo de prepararse para poder darle algo a los niños de su iglesia, un corazón tan deseoso, que realmente nos conmovía. Eh, por eso también no dar demasiados contenidos en un día o en un encuentro. Más vale ir despacio para que ellos lo puedan asimilar. Eh, la comunicación es primariamente oral entre ellos, entonces no recomendamos tener muchos apuntes, ¿sí? Y tampoco que los apuntes sean para completar, nada más que un bosquejo para que ellos se lleven registrado qué es lo que vimos. Pero lo oral, mucho visual, nosotros le poníamos los carteles, ahora le voy a decir de qué, ¿no es cierto?, en un pizarrón, y ellos después se paraban y le sacaban fotos a todo, ¿no es cierto?, a los carteles, a los dibujos. Ellos trabajan mucho lo visual, son en general muy buenos haciendo ellos también dibujos, entonces usamos eso también, ¿no es cierto? Y lo que elegimos es el abordaje que nosotros elegimos. Nuevamente les digo que habrá que practicar y ver qué es lo que les da resultado. Pero nosotros elegimos abordar los temas desde lo narrativo, ¿m? No desde lo teórico, porque ellos eh, toman los conocimientos mayormente en forma empírica. Entonces, nos salimos de nuestras formas tradicionales de dictar los cursos, que vamos dictando puntos teóricos, ¿no es cierto? Sino que partimos de narraciones y de las narraciones después, con preguntas, íbamos llegando a los puntos de los que nosotros queremos llegar, ¿no es cierto? Ya les voy a mostrar cómo, ¿no es cierto? Algunos ejemplos en el manual. Y lo que le dejamos como apunte es lo posible en su idioma. Esto nos requirió que nosotros hiciéramos un apunte cortito, un extracto, y se lo pasamos a nuestros contactos, en este caso a los misioneros, para que ellos lo tradujeran al wichí y le pusieran los versículos en wichí, ¿no es cierto? Me acuerdo que una vez íbamos todos contentos, era una experiencia con Toba, porque buscamos la Biblia Toba en Google
y le hicimos todos los versículos, los visuales en Toba, y cuando llegamos dijeron, no, ese no es el Toba que nosotros usamos, porque varían, ¿sí? De un lado del Pilcomayo, del Bermejo, y del otro lado del Bermejo. Así que mejor siempre tomar el contacto, tener un contacto allí de alguien que nos oriente, nos aconseje, también nos aconseje en cuanto a los términos que ellos pueden llegar a usar, a cómo interpretan ciertas verdades. Por ejemplo, una cosa que yo siempre suelo decir en los cursos, me imagino que ustedes también, es que cuando hablamos de corazón tenemos que explicar que no se trata el corazón acá que bombea en nuestro pecho, que estamos hablando de nuestra vida interior, ¿no es cierto? Y cuando yo expliqué esto, después me toma el misionero y me dice, vos sabés, Graciela, que eso no hacía falta explicarlo acá en los Wichis, porque para ellos no dicen corazón, no dicen recibir a Jesús en el corazón, no dicen que el corazón tiene pecado, ellos usan otro término que no es corazón. En la Biblia está traducido esos términos como chohue, que significa el interior. Por ejemplo, hay una olla o un vaso, este es el chohue del vaso. Entonces, fíjense que era mucho más apropiado que usar corazón, ¿no es cierto? Así que ese contacto con los que están entre ellos es muy valioso y por eso requiere el tiempo y estar allí, ir corrigiendo las cosas que uno se da cuenta que mete la pata, ¿no es cierto? Em, después, cuando, como bien dijo Priscila, todo lo que nosotros hacemos, ellos lo van a reproducir. Ustedes vieron esa foto que estaban todas las maestras con el delantalito verde y se la habían hecho a los chicos, ¿sí? Fue una de las iglesias, como yo les mostré ese recurso del delantal con los bolsillos de colores, al otro año ellas se lo habían hecho. Y me causó gracia porque a los niños le habían hecho con los dibujitos del recurso que nosotros le hacemos hacer. Y como el recurso se dobla, el corazón quedó al revés, pero ellos lo hicieron así tal cual, el corazón blanco, si ustedes se fijan, está al revés, porque el recurso hay que hacerlo así porque después se dobla y queda bien, pero ellos van a copiar exactamente todo como nosotros lo demostremos. Por eso, el abordaje de las verdades lo proponemos partiendo de las narraciones. ¿Por qué? Porque después ellas cuando llegue el momento de dar lección bíblica, ya han escuchado un montón de veces cómo damos las narraciones, cómo damos las lecciones, entonces lo van incorporando, ¿sí? Si vamos a dar lección bíblica con un solo ejemplo, es más difícil, ¿no? Eh, y ellos van a absorber como nosotros lo demos. Así que por ahí no es tanto el énfasis en dar puntos teóricos, sino demostraciones, 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 ¿sí? Em, Ahora voy a mostrar un poquitito, a ver, en compartir el PDF, a ver si lo tengo acá, de el manual, que está muy bonito porque la chica que siempre nos hace, que siempre nos hace a ver qué pasa acá, ay, 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 que siempre nos hace toda la parte. A ver, ¿se ve bien? Porque yo estoy viendo como mitad el PDF y mitad el WhatsApp. No, voy a sacar el WhatsApp. A ver, no, ¿qué pasó? A ver, díganme ustedes si se ve o no se ve. Todavía Todavía, no. ahí Ahora sí. sí, ahí sí. Ah, yo no lo veo. A ver, ¿qué me pasa acá? Se pueden leer los contenidos, dice. Sí, pero yo no puedo. Es A la ver si Tommy 3 me acá, por lo ayuda. que veo. No, no puedo pasarla porque. A ver, a ver. Ay, 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 ay. No sé por qué me quedó ahí chiquito. Bueno, a ver, No veo acá.
¿Compartir? Sí, aquí. Ahí está. Téngame un poquito de paciencia porque yo con la tecnología. ¿Pero lo tenés abierto? Ahí está. Ajá. Bueno, No, espera un segundo, por favor, no te pongas nerviosa, me Cristina. pongo nerviosa. Yo sí. Les voy contando entonces, mientras Aquí. Tommy me ayuda. Sí. Cuando les pedimos a ellos que hicieran las demostraciones, al principio les decíamos, bueno, como solemos hacer en los cursos, bueno, a ver, prueben a hacer esto de a dos, en grupo, y los veíamos retrabados. Después dijimos, practíquenlo en su idioma, hagan la demostración en su idioma. Y ahí se soltaron, ahí sí que no tuvieron problema en hablar hasta por los codos, digamos. Y claro, para nosotros obviamente era un problema porque no podíamos evaluarlos nosotros, no entendíamos, ¿no? Pero ¿qué hicimos? Tomamos a varias personas que podían ser como preparadas por nosotros, a los misioneros que, aunque no eran wichís, hablan wichí, y también dentro de los que habían estado tomando el curso, personas que vimos que eran espirituales, eran docentes, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, Sí, está bien. eran docentes, y bueno, entonces primero les tomamos a ellos el libro sin palabras, por ejemplo, y después les orientamos acerca de cómo tenían que tomarlo, ellos a los otros. Les dimos una planilla, les mostramos a qué aspectos tener en consideración y los dejamos que ellos les tomen las prácticas en su lengua. Eso significó para nosotros soltar mucho, ¿no es cierto? Porque, bueno, no los podíamos evaluar nosotros. Pero después les preguntábamos qué tal, bueno, cómo estuvo, dijeron esto, mencionaron versículos, mencionaron todas las verdades y bueno, confiamos en que la evaluación la hicieran ellos, ¿sí? Lo mismo cuando hicimos práctica de hora feliz y prácticas de lección bíblica. Hermoso como hablaban y se soltaban. Pero nosotros lo único que entendíamos era los visuales que mostraban y eso, pero nos confiamos en que los que entendían la lengua después nos hicieran la devolución a nosotros. Aquí ustedes tienen los contenidos que consideramos para este curso. Lo que enseña el niño, el Nuevo Testamento acerca del niño, la importancia de la conversión en el niño, con narración, todo con narración, ¿sí? La importancia, el Nuevo Testamento eh, lo dimos con la historia de Jesús recibe a los niños. La importancia de la conversión en el niño lo dimos con la resurrección de la hija de Jairo. No, con Saqueo, perdón, para que se note de la importancia de la conversión. El maestro evangelista de niños, eso no lo dimos con una narración, pero lo consideraron muy, muy importante los misioneros cuando nosotros lo dimos. Eh, y luego, en cuanto a cómo evangelismo, hicimos 5 lecciones, pero pusimos ahí las horas que fueran necesarias. Después hicimos otro tema, ayudando al crecimiento del niño convertido, que parecido a lo que era primeras enseñanzas en primer nivel, ¿sí? Porque entendemos que ellos después iban a tener que darle otras verdades a los chicos y les dimos entonces algo básico como para que ellos después puedan manejar en su escuela dominical, como le dicen por lo menos en la misión anglicana. La lección bíblica evangelística también de una manera mucho más sencilla, ya van a ver en el manual, y también una idea de qué otros elementos incluir en el programa como canto y memorización de versículos. Como requisitos prácticos pusimos, bueno, como era el primer nivel, memorizar versículos, la presentación mediante un recurso,
un trabajito práctico sobre lección bíblica que lo hicimos primero entre todos y después lo hicieron en grupo y de la enseñanza de versículos. Ellos participaron muy bien en grupos y después alguien del grupo tenía que hacer la demostración. Y después, por supuesto, participar en una actividad realmente con niños. Lo aprobaron con el 80% de asistencia a lo largo de todos los años que lo fuimos dando, ¿no es cierto? Y cumplimiento de los requisitos prácticos. Bueno, y ahora quería mostrarles en los últimos 4 minutos que me quedan, como por ejemplo presentamos el tema de evangelismo en la primera verdad, ¿no es cierto? Este, aquí está el bosquejo de la narración. La narración es la narración de la creación. Entonces, que ustedes ven que con mayúscula estamos señalando los puntos que generalmente señalamos en cuanto a la página amarilla, ¿no es cierto? Que Dios, al hablar de que Dios es luz, que es santo, perfecto, al hablar de que de la creación también allí, de que Dios es creador y de que Dios es amor al crear el ser humano, ¿sí? Acá damos un relato completo, ¿no? De todas los temas pusimos el relato completo, pero ahí lo pusimos el completo como para que se vea dónde incluimos los puntos. Entonces después hay preguntas, ¿sí? Como dijo Priscila, por ahí no van a responder de a una, ¿no es cierto? Pero las preguntas son para que ellos las piensen de acuerdo a lo que escucharon, ¿sí? Y se saquen entonces los puntos que queremos que se graben al presentar la primera verdad. Por ejemplo, les preguntamos, ¿qué fue lo que hizo Dios el primer día? ¿Le agradó a Dios dejar el mundo en oscuridad? ¿Por qué dice la Biblia que Dios es luz? Bueno, a ver si ellos responden algo, esperamos un poquito para que lo piensen, y ahí pusimos el cartel para señalar que Dios es luz, es santo, perfecto y eterno, ¿sí? Después preguntamos, ¿y en los días sucesivos qué creó Dios? ¿Qué podemos descubrir acerca de Dios mirando las cosas creadas? Y ahí entonces pusimos el cartelito de que Dios es creador, poderoso, único. ¿Cuál fue la última creación de Dios? Y acá, ojo, miren el énfasis que hicimos. ¿Sabemos de qué raza era Adán y Eva? ¿Creó Dios alguna raza o algún grupo mejor que otro? ¿Tiene más amor por un grupo que por otro? No, Dios ama a todas las personas por igual. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nos ama? Bueno, las formas en que nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ese punto de que ama a todos los grupos por igual es muy importante, porque ustedes saben que históricamente los grupos indígenas pueden llegar a sentir que se los ha menospreciado, es una realidad, y también hay que tener mucho cuidado de no hacerle sentir de que la Biblia es una cosa de blancos, ¿no es cierto? Esta es la religión de los blancos. Aunque nos parezca grotesco, todavía puede estar ese sello y es importante que señalemos que Dios se llega los creó a ellos, los ama, quiere hablarle en su lengua, ¿no? Como le dijo el cacique que inspiró la creación de la misión Wycliffe, ¿no? Si Dios me ama tanto como usted dice, ¿por qué no me habla en mi lengua, ¿no? Bueno, para cada uno de estos puntos, como dice acá el manual, ¿sí? Se procurarán dar ejemplos y la sugerencia de cómo decirlo al niño. Si bien nosotros al presentárselo a ellos ya lo estamos presentando en forma muy sencilla, ¿sí? Y también pues, escucharlos a ellos, a ver si proponen alguna forma de bajarlo a los niños, porque ellos conocen cómo son sus niños, ¿no es cierto? Y después proponemos distintos ejercicios. Acá, por ejemplo, se propone que en pequeños grupos uno levante un cartel con alguna de las preguntas que hicimos y dice quién las contesta, ¿sí? Como para que ellos
en ese trabajo en grupo vayan fijando, porque no, difícilmente vayan a ir a su casa a estudiar estos puntos, como nosotros le decimos a alguien que está tomando el Essen, ¿no es cierto? Sino que tratamos de que en el curso estén las oportunidades de que ellos la fijen con estas ejercitaciones, ¿no es cierto? Em, bueno, esto es una muestra, ¿no es cierto?, de cómo es la propuesta del manual. Eh, a ver, vuelvo al Zoom, a ver, no sé si me ven. Eh, Como dije al principio, es abierto esto a que el que lo ponga en práctica, primero, la idea es que todos los que nos acerquemos a hacer algo con los pueblos originarios, nos basemos en este material, ¿sí? No es un material cerrado, es un material que está en formación, ¿sí? Así que quien lo usa y tiene propuestas, nos escribe, Graciela, mira, esto no me dio resultado, pero lo hice así, así, me pasó mejor. Y bueno, podemos ir cambiándolo, ¿sí? Podemos ir modificándolo, haciendo aportes, pero creo que va a ser importante que todos hagamos un abordaje similar y para poder llegar a crecer en este proyecto. Tommy ahora les va a decir un poquito cuáles serían los objetivos a los que apuntamos, a cómo seguir esto. Tommy. Bueno, yo quería buscar unas placas para compartir, pero se las voy a decir. La primera placa, a ver, que no encuentro. Espere que lo voy a cerrar a esto. Eh, la primera es, hay un pastor que se llama Gonzalo Rigoni, que él se fue a todas las capacitaciones y todas las cosas que nosotros hicimos y realmente él ha sido una bendición el que él haya estado con nosotros compartiendo, eh, compartiendo este tiempo, ¿no? Sí, am, Es de Chaco, el Pampa del Indio. sí, está puesto, no, perdón, No. ¿no? Bueno, PowerPoint no responde. Bueno, volvemos al Zoom, tampoco el Zoom. Bueno, aquí está, muy bien, apareció, ahora sí. En ver, eh, aquí, que Gonzalo es el que está aquí con las lecciones de elecciones jugadas. Y él es una persona que va y viaja y está, pero él es criollo, ¿no? Y él vive en el pueblo viejo, en Pampa del Indio, con las comunidades huichíes, ¿no? Eh, ¿Cuál era la idea? Aquí se ve ah, todas estas, quien está aquí con la cartera y con su eh, saco oscuro, es la misionera que está hace años trabajando ahí cerquita del Potrillo, en San Martín 2, y ella, bueno, ha estado trabajando muchos años y era una de las personas que estábamos buscando para qué, para que sea instructora. Alelí, Diego, eh, Cesárea, cada una de estas personas docentes, bilingües, trabajando con las comunidades, los buscaban, ¿no? Yo como me gusta andar de pantalón corto, me dicen Ichtochpajlaj, que quiere decir el hombre que inventó el fuego, porque siempre ando con calor, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? La idea primordial no es eh, ir y tener horas felices. La idea primaria es levantar eh, personas
que sean de, formadores de los que trabajen con los niños, pero basándose en todo lo que estuvo compartiendo Graciela. Y como decía Martin Luther King, eh, que él tuvo un sueño, ¿no? Y quizás el sueño para que podamos seguir trabajando es tener un lugar donde se formen estas personas. Son un instituto de formación de líderes dentro de los pueblos originarios. Pero quizás que si nos ponemos esas metas podemos hacerlo. Y acá hay ah, ah, algo que es muy importante. Este rompecabezas en esta pieza es usted, y usted es una pieza fundamental para que las cosas puedan hacerse. Aquí, solamente con una actividad de una semana de 10 días que estuvimos trabajando eh, en forma mancomunada, se alcanzaron niños, se formaron maestros, se visitaron adultos, teniendo en cuenta todas las cosas que hemos estado compartiendo. Y por eso es importante que nosotros, eh, como decía Mr. O, ¿sí? Como decía Mr. O, todo por medio de la oración. Y ahora vamos a separarnos, se va a separar en forma automática, nos vamos a separar en 5 salas. Usted, esto lo hace el programa solo. Y vamos a tomar un tiempo de oración por estas cosas, por lo que hemos compartido, por su corazón, por lo que decir, bueno, vamos a hablar lo mismo, vamos a orar por lo mismo, vamos a trabajar por lo mismo. Entonces, la idea es orar. Vamos, 7, 8 minutos y después mismo el sistema los va a traer de vuelta. Graciela. Sí. Yo quisiera pedir que se ore especialmente por que detectemos esas personas que van a poder ser formadas para ser ellos instructores, ¿no? Con Tommy ya tenemos una lista, y sería bueno que los que tengan oportunidad de estar con otros grupos, quizás Gloria, ojalá tenga contacto con los guaraníes, ojalá se llegue a los huarpes. Qué bueno sería si de cada uno de esos grupos se puede levantar por lo menos un instructor, o más, ¿no? De su propia etnia. Oremos por eso, ¿no? Bueno, estaría bueno, ¿no? Así que oramos por eso, nos separamos y después cerramos todos juntos con Pachi. Usted debe aceptar para unirse. Hola, podemos orar nosotros en todo caso, porque me metí a una sala, pero no andaba bien el audio y volví a salir. Así que bueno, oremos nosotros acá.
¿Dónde estás, Lorena, ahora? ¿En qué lugar de...? No, no te escucho bien. Ah, quizás es porque tenés en la otra, tenés dos computadoras o un celular y la compu. Ah, por el audio también. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, oramos entonces. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias porque podemos reunirnos con tantos instructores y maestros que están trabajando con las comunidades originarias y hoy queremos ponerlas en tus manos, pedirte que si es posible haya más oportunidades de acceder a tantos lugares como hablábamos al comienzo de la reunión, a otras comunidades que tal vez nunca hemos alcanzado, no hemos podido y por las que están, te pedimos que nos guíes, nos indiques para poder ser mejores en la transmisión de estas verdades, para la enseñanza de maestros, para la capacitación, que maestros puedan ser evangelistas de los niños y puedan transmitir tu palabra de manera dinámica, y eficiente a los niños. Te pedimos por cada una de las zonas en distintas partes del país. Gracias por la tarea de Lorena. Bendecí su vida, su comunidad, donde ella se encuentra, las actividades de capacitación que está haciendo, sus intereses para seguir adelante, los objetivos que está pensando, sus motivos de oración también, que bendiga su vida en forma especial y pueda ser un canal, un puente para que muchos maestros de estos lugares puedan conocerte y puedan, sobre todo, ser capaces de transmitir a los niños estas verdades de tu palabra y la verdad del Evangelio. Te pido también que bendiga, Señor, la vida de ella en forma especial, su familia y todas las actividades que realice en el ministerio, por su trabajo, por cada una de las cosas que está en este momento pidiéndote y que pueda ser algo especial lo que hagas en su vida en este tiempo. También te pedimos por futuros instructores en las zonas de comunidades originarias. Sería tan lindo poder contar en próximos años con maestros que realmente puedan hacer esta tarea de capacitar a otros para enseñar cómo transmitir el Evangelio y cómo enseñar tu palabra a los niños. Todo lo dejamos en tus manos, confiando que tenés los mejores planes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, queremos rogarte, Señor, que tomes todas las etnias de nuestro país. Señor, tuyas son y que todas ellas puedan rendirse a los pies de Jesucristo. Señor, enos aquí como instrumentos. Señor, te rogamos que nos pongas en el camino, abra las puertas, Amén. alinee Señor, sí, todos los caminos, Padre. Señor, gracias por el material de Tommy, de Graciela. Permite que esto sea puesto en práctica en este año. Sabemos que estamos pidiendo algo difícil, pero tú eres el Dios, Amén. Señor, de este diseño, de llevar tu palabra a todas las naciones y a todos los pueblos. Te rogamos los recursos, las personas, mover a todos los instructores, trae el llamado con fuego en nuestros corazones, Señor, y como oro Patsy, hasta donde tú digas y hasta donde tú lo quieras hacer, Señor. Te rogamos, Padre, gracias por las nuevas personas que van a tomar el desafío en este tiempo y te rogamos, Señor, que nos alistes. Conocemos que vos sos el Señor de los tiempos. Sí, Señor. Así que te rogamos, Señor, que esto no pase mucho. Yo sé que todas las cosas que están pasando en el mundo tienen su propósito, su tiempo,
Simplemente, Señor, te rogamos que allanes el camino, todo lo que es imposible, Señor, pueda ser posible. Gracias por los contactos Gracias, en Señor. cada etnia, Señor. Gracias, Señor, por las iglesias, por los pastores, el ejército que vos estás uniendo. Gracias porque las estructuras no te van a detener para llegar a los niños. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecí a Patsy, Señor, en todo el trabajo que ella tiene de llevar todo el instructorado, las clases, todo el departamento, Señor, de educación en sus hombros. Señor, permitirle que ella pueda ver una extensión más grande de la que ella pensó, imaginó. Señor, y oramos por esto. Gracias por el ejército de instructores, instructoras. También te pedimos instructores varones, Señor. Sí, Matrimonios como instructorados para que puedan ser modelos y ejemplos a muchos, Señor, a muchos matrimonios. Gracias por permitirnos orar, por permitirnos ser parte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos orar. Señor, ayúdanos a orar como vos, que haya obreros, porque la verdad hay mucho trabajo y queremos pedirte que podamos estar a la altura de todas las cosas que vos querés que hagamos. Señor, gracias por cada una de las personas que ha participado y que ha estado y que ha estado compartiendo. Bendecí a Patsy ahora al terminar y, Señor, no queremos hacer absolutamente nada que no te glorifique a vos. En nombre de Jesús. Amén. Señor. Ya están todos de vuelta, Patsy, así Sí, que estamos todos. Bueno, ha sido una alegría, un gusto estar con cada uno de ustedes compartiendo. Damos gracias a todos los que comentaron sus lugares, sus zonas, las experiencias que tienen, a Priscila su testimonio, que también seguro es el testimonio de varios acá, y todo lo que hemos podido recibir en esta noche, especialmente también esta propuesta, Graciela y Tommy, que es muy interesante y podemos llegar las podemos seguir completando, digamos, hay mucho por hacer. Así que la idea es que de aquí en más vamos a formar un grupo con los maestros con ustedes, más otros que quizás no han podido estar esta noche, que estén todos en esta línea, ¿no? De que están conectados con estos lugares y la idea es próximamente, quizás no sea tan pronto, pero a lo mejor en unos meses hagamos otro encuentro. Pero la idea es que con el grupo de WhatsApp podamos ir compartiendo experiencias. Y como Graciela lo dijo también, ella está dispuesta y abierta para que le comenten cómo les ha ido usando este material. Vamos a subir ahí este manual para que ustedes lo tengan y en la medida que puedan trabajarlo, vayan aportando con elementos que sirvan para otros, con cosas que ustedes piensan que va a mejorarlo. Estamos totalmente abiertos para eso. Y también para que comenten problemáticas, o sea, hemos tenido muchas consultas al departamento. ¿Qué hago cuando tengo tal situación o no puedo enseñar tal cosa? Bueno, en el grupo la idea es que podamos ir compartiendo esto y, y vayamos entre todos haciendo un mismo sentir en esto y podamos ir creciendo juntos. Esa es la idea. Así que gracias por haber estado, por destinar este rato y estamos a disposición para que puedan seguir trabajando y orando por ustedes mucho, porque es difícil la tarea y el desafío, pero es hermoso lo que se puede lograr y hasta dónde podemos llegar, ¿no? La importancia que tiene el trabajo que cada uno está haciendo. Así que el Señor les bendiga grandemente
les guíe en toda esta tarea y vamos a estar uniéndonos en otro grupo más, pero sabemos que es la forma en que podemos compartir cosas sin tener que estar mandando a cada uno, sino que ya formamos parte de un equipo. Así que muchas Patsy, bendiciones. Tenés que volver Sí, solo. perdón, Patsy. sí, Es muy importante, decía, de que por más que parezca quizás algo pequeño o algo que para alguno está dentro de su rutina, que tenga que ver con esto, nos avise, nos comparta, incluso nos diga cuál es esa tarea que va a hacer, porque a lo mejor no es necesariamente ir a dar una capacitación, pero sí está haciendo algo con los niños de alguna etnia en particular, o está teniendo una primera aproximación. A lo mejor al compartirlo en el grupo puede haber otro que también pueda apoyar y además de orar, ¿no? Pero que pueda también apoyar con alguna cuestión práctica en cómo ujú, hacerlo. Así que vamos a estar tratando de tener una comunicación buena en el antes y también en el durante. bien. Muchas gracias. Cerramos acá entonces para que puedan ir a descansar. Gracias por Gracias y todo, bendiciones a hermoso. todos. Bendiciones. Una Muchas Adiós. cosita. gracias. Cariños Gracias, para todos. Tomás. Gracias, Adiós. Tommy, por todo el Gracias, trabajo Graciela, Tommy. Una técnico. cosita. Vamos a subirlo, vamos a editarlo y vamos a subirlo Al, al, a YouTube. Y en el grupo exacto, este de sí. compartir se va a pasar el link, ¿sí? Ahí vamos a pasar el enlace. Denme unos días y ya Gracias. lo hago, o dos. Gracias. Bueno, Bueno, no, gracias. pues, Adiós, pues, adiós. Rubén, Gracias. así Bendiciones. Que cerramos. se mejoren los que están enfermitos. Chao, chao. Gracias, Adiós. gracias. Hasta luego. Chao, 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 chao. hermano.